Ahora vamos a darle seguimiento a nuestro ejercicio en lo que es el análisis de velocidad del método gráfico. Para esto tenemos nuestro diagrama cinemático definido de acuerdo al dibujo ya realizado a través de GeoGebra. Para poder realizar este análisis vamos a dar lectura al texto que nos indica los parámetros del problema. Para la posición del mecanismo mostrado, determine las velocidades de las juntas de pasador A, B y el punto P, además de las velocidades angulares omega 3, omega 4. Lo anterior sabiendo que omega 2 es de 80 revoluciones por minuto en el sentido de las manecillas del reloj. Las dimensiones están dadas en pulgadas. Dada la lectura anterior, entonces nosotros podemos definir los siguientes datos. Tenemos entonces que la longitud del eslabón 1 es de 1.5 pulgadas, la longitud del eslabón 2 es de 5 pulgadas, el eslabón 3 de 4.4 pulgadas, el eslabón 4 de 5 pulgadas, y tenemos una distancia entre el punto AP que es de 8.9. La posición, el ángulo θ entre el eslabón 1 y el eslabón 2, en la posición donde nos piden el cálculo, es de 50 grados, y la velocidad angular que está experimentando el sistema es de 80 revoluciones en el sentido horario. Entonces, de esta manera tenemos definidos nuestros parámetros. Dada esta información, tenemos nosotros que entonces omega 2 equivale a 80 revoluciones por minuto. Por lo tanto, nosotros debemos de realizar la conversión de esas 80 revoluciones por minuto, ¿sí?, a tenerlo en radianes por segundo. Nuestro factor, sabemos que una revolución es equivalente a 2 pi radianes y un minuto tiene 60 segundos. Por lo tanto, al realizar este producto, tenemos que nuestra velocidad angular es de 8.377 radianes por segundo en el caso de la manivela, que es el eslabón número 2. Con este dato, ahora nosotros podemos determinar la velocidad de A. La velocidad de A va a ser igual al producto de la velocidad angular 2 por la longitud del eslabón 2. Por lo tanto, la velocidad A es igual a 8.377 radianes por segundo por 5 pulgadas, dando un resultado de 41.885 pulgadas por segundo. Con esto ya tenemos definido lo que es la velocidad de A. Pero ahora, yo necesito trazar mi polígono vectorial. Para poder trazar mi polígono vectorial, yo tengo que dibujar los vectores. Entonces, para tener una relación de tamaño y de visualización adecuada, lo que hago es que voy a seleccionar un factor de escala para el trazado del polígono vectorial y voy a tomar como base la velocidad de A. Por lo tanto, el factor de escala que yo voy a seleccionar en mi caso es 41.885 pulgadas por segundo, es equivalente a 3 pulgadas. Así como yo seleccioné esta escala, ustedes pueden seleccionar otra escala diferente en base a los resultados, como los quieran visualizar ustedes. Entonces, para poder trazar nuestro vector de velocidad, tenemos que generar un círculo con centro y radio ubicado en el punto A, ¿sí?, y va a tener un radio de 3 pulgadas. Ok, ahora, la dirección de esa velocidad, ¿cómo va a ser? Es perpendicular al eslabón que en este caso es la manivela. Por lo tanto, yo necesito una perpendicular que vaya a partir del eslabón, ubicada en el punto A. Si yo ubico la intersección entre la línea que acabo de hacer construcción y el círculo, entonces de esta manera voy a tener el tamaño de mi vector. Puedo generar entonces un vector que va del punto A al punto F, representándome el vector de velocidad
de A. Vamos a ponerle su nombre, velocidad de A, ok, lo tenemos. Ahora vamos a proceder a hacer el análisis de velocidad. Para poder hacer el análisis de velocidad, lo que tengo que realizar es esta imagen que tengo aquí, este vector, lo tengo que trasladar a este punto. Para poderlo trasladar, puedo utilizar la herramienta de compás. Entonces voy compás, un compás del punto A al punto F, y lo voy a colocar aquí en el punto, en el 10, en mi caso. ¿Sí? Ahora voy a hacer lo siguiente, voy a una línea paralela a esta donde construí mi vector, y la voy a colocar donde tengo mi punto H. Nuevamente obtengo la intersección entre esos puntos, ok. Teniendo esa intersección, nuevamente puedo dibujar ese vector que es el vector A, ok. Ya tenemos el vector A, renombramos la velocidad de A. Recuerden que no les puedo poner el mismo nombre porque si no me renombraría los vectores. Entonces este vector es el mismo que tengo en la parte de arriba, son los mismos vectores, ¿no? Ahora, si yo lo que quiero determinar es la velocidad, tengo que identificar las salidas, en este caso, de mis vectores, ¿sí? Entonces, la salida, ¿cómo la voy a tener? Recordemos que la velocidad, por ejemplo, la velocidad de B, va a ser una velocidad que va a estar perpendicular, por ejemplo, al eslabón de salida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la línea siempre va a ser perpendicular al eslabón 4. Entonces puedo trazar una perpendicular, ¿sí? Una perpendicular ubicada del eslabón 4 y la coloco en el punto H, ¿sí? Entonces de esa manera yo ya tengo identificada la dirección que va a tener la velocidad. Por otro lado, yo sé que también la velocidad que se va a desarrollar del eslabón acoplador, que en este caso es el elemento AB, ¿sí? La velocidad de B también es perpendicular al eslabón 3. Entonces, por lo tanto, yo necesito una perpendicular, ¿de dónde? Del eslabón 3. ¿Dónde lo voy a colocar? En la punta de la velocidad de A. Entonces, de esta manera, yo ya identifiqué los vectores que se me van a generar derivados de estos movimientos, ¿sí? Entonces, ahora ubico la intersección entre estas líneas que usé de construcción, y ese punto K es lo que me va a dar la magnitud de los vectores, ¿sí? Es decir, quiere decir que mi vector, en este caso la velocidad de B, ¿sí?, la puedo trazar del punto H al punto K. Y ese vector es el que yo conozco como la velocidad de B. Entonces, le voy a poner aquí el nombre, la velocidad de B. Ok. Posteriormente lo que tenemos, sabemos que el vector relativo, la velocidad de B con respecto a A, pues va a ser el vector que conecta del punto, en mi caso, el punto I al punto K, ¿sí? Y ese vector lo voy a poner en color verde y le voy a cambiar el nombre. Vamos a renombrar, vamos a dar aquí propiedades y lo renombramos. Es el vector de B con respecto a A. Y de esta manera ya tenemos definidos nuestros vectores. Aquí podemos hacer algún ajuste para que se vayan viendo los vectores, pero ya de esta manera relativamente ya resolvimos nuestro problema, ¿sí? Ahora, para comprobar esto y poder sacar sus equivalencias, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Podemos usar la herramienta de distancia. Entonces vamos a corroborar, por ejemplo,
del punto H al punto I, yo sé que debe de medir, en este caso, 3 centímetros, 3 pulgadas, perdón. Sí, entonces ahí ya tenemos, ese es nuestro tamaño de vector, a la escala que yo coloqué. Entonces ahora puedo medir el vector B, y ahí tengo nuevamente la escala, ¿sí? Que es de 1.97, y puedo medir el vector de B con respecto a A, ¿sí? Y ahí lo tenemos. De esta manera ya tengo las dimensiones de mis vectores. ¿Qué es lo que resta? Pues ahora aplicar mi factor de escala inverso. Al aplicar mi factor de escala inverso, pues ya puedo conocer las velocidades de cada uno de los elementos. Voy a conocer la velocidad de B y la velocidad de B con respecto a A. Bueno, con base a lo que ya calculamos y a través del polígono vectorial que trazamos, podemos hacer un resumen del análisis que estamos haciendo. Sí, por ejemplo, partiendo de que nosotros tenemos una velocidad de rotación omega 2, esa velocidad de rotación pues nos va a generar una velocidad de A, ¿verdad? Equivalente a 41.885, dirigida en esta dirección sobre el mecanismo, tal como lo tenemos en nuestro polígono vectorial. ¿Sí? También tenemos la velocidad de B, que nos va a producir una rotación también omega 4, ¿sí? De 5.5 radianes por segundo, y B de 27.50 pulgadas por segundo de velocidad. Pero estos movimientos también nos van a producir el eslabón 3. También tenga una velocidad en esta dirección, por lo tanto me va a generar una rotación omega 3. Basado en esto, nosotros ya identificamos las direcciones que deben de tener nuestros elementos. Cabe mencionar que estas velocidades que tenemos aquí son velocidades absolutas. Recordemos que estos son vectores, por lo tanto podemos representarlos con sus vectores unitarios y j, así como también de la forma polar, ¿no? Donde expreso la magnitud y el ángulo de dirección. Pero esto lo vamos a poder ver más fácil ya a través de GeoGebra. Ahora, vamos a determinar también la velocidad del punto P. Para poder determinar la velocidad del punto P, nosotros tendríamos que hacer el análisis partiendo con nuestra ecuación rectora, donde la velocidad de P es igual a la velocidad de A más la velocidad relativa de P con respecto a A. Esto como vectores. Entonces, la velocidad de P con respecto a A es igual a ¿qué? Como está ubicado P en el eslabón complejo formado por el punto A, P y B, es un eslabón completo. Entonces, todo este eslabonamiento va a girar a una velocidad angular de 8.70 radianes por segundo. Y conocemos el valor que tenemos de A a P, que corresponde RPA, que es de 8.9 pulgadas. Por lo tanto, podemos determinar que la velocidad de P con respecto a A es de 9.70 radianes por segundo multiplicado por la longitud del eslabón, que es 8.9 pulgadas, que es la longitud RAP. Por lo tanto, la velocidad de P con respecto a A es de 77.43 pulgadas por segundo. Entonces ya tenemos la magnitud de la velocidad que está experimentando el segmento AP. Ahora, nosotros tenemos que trazar nuevamente un polígono vectorial. Para poderlo trazar, recordemos que usamos un factor de escala. Ese factor de escala fue de 41.885 pulgadas por segundo, es igual a 3 pulgadas. Por lo tanto, esta magnitud la tenemos que escalar. Escalada, aplicando mi factor de conversión, voy a tener que el vector de PA va a ser equivalente a 5.545 pulgadas. Y también recordando que el vector de A es igual a 3 pulgadas. Entonces, con esta información,
Ahora sí ya podemos regresar nuevamente a GeoGebra. Ahora vamos a trazar el polígono vectorial. Para trazar nuestro polígono vectorial, pues nos vamos a basar en lo que ya tenemos construido. Pues lo primero es que vamos a realizar un compás entre el punto A y F para colocar nuestro vector A. Vamos a utilizar la perpendicular al eslabón 2 y lo vamos a llevar al centro del círculo. Podemos sacar la intersección entre el círculo y la línea que acabamos de construir. De esta manera, entonces ya podemos trazar nuevamente nuestro vector A, que va del punto L al punto M en mi caso, y ahí ya tenemos el vector A. Ahora tenemos que construir nosotros, sabemos que los parámetros de salida que nosotros vamos a tener, la velocidad del punto P, la podemos sacar a través de la velocidad relativa de P con respecto a A. Y sabemos que esa velocidad va a ser perpendicular a esta línea. Por lo tanto, trazo una perpendicular que vamos a tener ubicada en el punto final de A. Y ahí ya tenemos ubicado la dirección que va a tener el vector de velocidad de P con respecto a A. Ahora, si recuerdan, escalamos nuestro vector, que era de 5.545 pulgadas. Ese es el tamaño del vector PA. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ahora vamos a trazar un círculo con esta dimensión, una circunferencia con centro y radio en el punto M. ¿Sí? Entonces, circunferencia, centro y radio en el punto M, y va a tener un radio, como dijimos, era de 5.545 pulgadas. 5.545 pulgadas. Y le damos OK. Entonces, de esta manera ya tenemos identificado. Podemos hacer entonces lo siguiente: ubicamos la intersección entre el círculo y la línea de construcción que es perpendicular segmento PA, ¿sí? Entonces, que es esta línea que trazamos aquí. Entonces, ahí es donde vamos a tener nosotros la salida. Recordemos que el vector, la rotación va en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, este vector llevará una dirección que va del punto M al punto Q en mi caso. Le voy a poner otro color para poderlo identificar. Voy a poner un color magenta, y por lo tanto vamos a poder identificar el vector B de acuerdo a nuestra ecuación que tenemos escalar, ¿no? Aquí la tenemos, donde se nos representa la velocidad de P es igual a la velocidad relativa de A más la velocidad relativa de P con respecto a A. ¿Ok? Entonces, de esta manera, entonces nosotros podemos trazar nuestro vector donde unimos el punto L y el punto Q. Voy a tener la velocidad del punto P. ¿Sí? Entonces, aquí nuevamente vamos a renombrar. Tenemos la velocidad. Esta nos representa la velocidad de A. Aquí tenemos la velocidad de P con respecto a A. Y esta velocidad que tenemos aquí es la velocidad de P. Entonces, posteriormente, pues podemos apagar nuestros ejes, podemos ocultar las líneas, nuestros círculos de construcción los podemos también ocultar para que no nos generen ruido en las mediciones que hagamos. Y podemos entonces ahora sí dimensionar nuestros vectores, ¿verdad? Vamos a medir la longitud. Para corroborar, aquí vamos a tener, nos tiene que dar 3 pulgadas, ahí lo tenemos. ¿Sí? La dimensión entre el vector Q y L, ahí está, y el vector de Q a M, ¿no? Ahí tenemos las dimensiones que nosotros colocamos. Lógicamente, aquí las dimensiones que nos va a regresar
GeoGebra es de acuerdo como nosotros tengamos configurado nuestros parámetros. Yo utilicé 3 cifras significativas para darle el valor, pero aquí en GeoGebra yo solamente tengo configuradas 2. Entonces con esta información ya puedo determinar el valor de mi velocidad de P. ¿A través de qué? Pues nuevamente aplicamos nuestro factor de conversión. Entonces, con base en nuestro polígono vectorial, si queremos obtener la velocidad de P, pues tenemos que multiplicar el segmento por nuestro factor de conversión. Entonces sabemos que el elemento QL 2.79 multiplicado por nuestro factor de conversión, pues nos da una velocidad de P de 38.95. Muchas gracias.